Hola, ¿qué tal? En este vídeo os voy a mostrar un poco qué es lo que hay que hacer en la primera práctica de desarrollo ágil. La idea es que, bueno, pues vaya todo más fluido a la hora de realizar la práctica. Esta práctica es básica, es muy fácil, pero también es básica porque os vamos a enseñar las herramientas con las que vamos a trabajar a lo largo del resto de la asignatura y os vamos a enseñar todavía algo más importante que las herramientas, el proceso que vamos a utilizar cada vez que tengamos que hacer una práctica, especialmente los días de evaluación. Esta práctica no se evalúa, pero sí es verdad que os vamos a permitir hasta 30 minutos antes de terminar la clase que la persona que quiera envíe su trabajo a través de una tarea en Platea y en esos últimos 30 minutos nos vamos a dedicar a revisar una, dos, tres, las personas que quieran y las que dé tiempo. Vamos a revisar el trabajo que han hecho y vamos a decir lo que está correcto y lo que habría que mejorar para hacerlo realmente bien. Por favor, no os contentéis solamente con ver este vídeo. Es importante que os leáis toda la práctica para que veáis exactamente qué es lo que pedimos. Nos encontramos muchas veces que compañeros y compañeras vuestras han hecho un trabajo, han hecho un buen trabajo, pero no han hecho lo que le pedíamos. Y en esos casos, pues no podemos aprobarlos. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, aunque veáis el vídeo, leed tranquilamente la práctica, que tenéis tiempo de sobra para hacerla y para enteraros. El objetivo, como os decía, es conocer las herramientas que vamos a utilizar a lo largo de toda la asignatura. Leeros la práctica y lo primero de todo que vamos a hacer es darnos de alta en una herramienta que se llama Trello. Se escribe Trello, trello.com. Cuando os deis de alta, pues llegaréis a una vista similar a esta, seguramente con menos espacios de trabajo que los que yo tengo. Y lo importante en realidad es poder agregar tableros. Veis que aquí pone crear un tablero nuevo. Bueno, pues eso es realmente lo importante, poder crear un tablero. Vamos a llamarle ejemplo tablero desarrollo ágil. Ese es el nombre que yo le he puesto. Le voy a poner en aquí, en desarrollo ágil. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo que vamos a obtener es esto, es un tablero virtual donde podemos crear listas. Por defecto, el tablero más básico de todos tiene una lista que se llama por hacer, otra que se llama en progreso y otra que se llama hecho. Bueno, los nombres pueden diferir un poco, pero básicamente se trata de eso. Por hacer, en progreso y hecho. Y lo importante es que dentro de cada una de las listas podemos hacer tarjetas. Tarjetas que pueden ser o de las tareas que tenemos que hacer. Nosotros en esta práctica os pedimos que metáis tareas. En la siguiente ya no os vamos a pedir tareas, lo que os vamos a pedir son funcionalidades de la aplicación. Entonces, a lo mejor para hacer una funcionalidad tú tienes que hacer distintas tareas, pero cada tarjeta sería solamente una funcionalidad. Veréis en la práctica que os decimos qué tareas hay que hacer. Yo voy a hacer un ejemplo de tarea. eh, Ese sería el título de la tarea y si entro dentro, pues puedo especificarla mucho mejor. ¿Vale? Podéis escribir ahí todo lo que os dé la gana. La idea es describir la tarea o describir la funcionalidad para que la persona que la tenga que programar la encuentre, perdón, se entere de lo que hay que hacer. Se puede modificar un montón de cosas dentro de estas tarjetas. No lo voy a explicar todo. Soy alumno ya de tercero y alumnas de tercero, con lo cual creo que bichear este tipo de programas para vosotros ya debe ser relativamente fácil. Se pueden hacer un montón de cosas, tampoco hace falta que lo dominéis al 100%. ¿De acuerdo? Pero espero que a lo largo del curso aprendáis a utilizarlo y os venga bien. Muy bien. Bueno, pues podéis crear tantas tarjetas como queráis, ¿vale? Y es importante saber que las tarjetas se pueden mover de unas filas a otras, ¿m? De unas listas a otras. Bueno, pues eso es precisamente el proceso que controla cómo estamos haciendo nuestro desarrollo, ¿m? De forma que podemos ir viendo qué me queda por hacer, qué estoy haciendo y qué cosas puedo decir que ya las he hecho. Para obtener la URL de vuestro tablero, simplemente tenéis que copiarla de aquí arriba. Eso es la URL de vuestro tablero.
¿m? Pensad que en la documentación que tenéis que hacer nos vaya a tener que poner la URL del tablero y también vaya a tener que hacer capturas de pantalla de ese tablero. Así que por favor, leed muy bien la práctica para que sepáis cuáles son las capturas de pantalla que vais a tener que hacer. La documentación que tenéis que entregar va a estar recogida en un repositorio Git. Pero ojo, es un repositorio local. No está en GitLab, no está en GitHub, no está en ningún sitio. Simplemente está en vuestro ordenador, en vuestro disco duro. ¿Qué es lo que nos tenéis que mandar a nosotros? Pues cada vez que tengáis un repositorio en vuestro disco duro, es decir, un directorio que está siendo controlado con Git, lo que vamos a necesitar es que cojáis ese directorio, lo comprimáis todo, absolutamente todo, y nos lo mandéis a través de Platea. Eso sí, vamos a pedir unas cositas un poco especiales que ahora os voy a enseñar a hacer. Por ejemplo, os vamos a pedir que la documentación esté toda dentro de un fichero que se llama readme.md, que está en formato Markdown. Si no conocéis este formato, ahora os lo explico un poquito después. Algunos supongo que ya lo conoceréis. Bueno, pues es muy importante que toda la documentación esté en readme.md, porque eso es lo que vamos a evaluar, eso es lo que vamos a mirar. Pero además es muy importante que dentro de vuestro repositorio Git haya una rama que se llama release. Entonces, en esta práctica vamos a trabajar solo con dos ramas. En la siguiente ya habrá más. La rama principal, la rama main, donde vais a ir desarrollando vuestro trabajo, y luego en la rama release, donde será lo que evaluemos. ¿Cuándo vais a hacer el merge de la rama main con la rama release? Cuando vosotros queráis, pero sobre todo al final. Es muy importante que todo lo que hayáis hecho al final, si está bien, lo fusionéis en la rama release porque es la que nosotros vamos a evaluar. ¿Vale? Y también, además de hacer esa fusión entre main y release, por favor no trabajéis en la rama release, siempre trabajáis en la rama main y cuando tengáis algo ya que queréis presentar lo pasáis a la release. Decía que además de las ramas son muy importantes los commits, porque indican el desarrollo que habéis ido haciendo de la práctica. Entonces nos vamos a fijar mucho en los commits que hacéis. No hay que hacer un commit cada vez que uno escribe una palabra, ni mucho menos. Los commits se hacen cuando se ha terminado una tarea, cuando eh, hemos hecho dentro, estamos programando y a lo mejor necesitábamos hacer 5 funciones y hemos terminado una, hacemos un commit porque no queremos perder ese trabajo, queremos que si hay que ir para atrás se quede reflejado que eso estaba hecho. Tened en cuenta que el repositorio es local, no hay que hacer push, no hay que enviarlo a ningún repositorio remoto. Entonces los commits son importantes. Sabéis un poquito de Git, entonces sabéis que en un commit siempre se pone un resumen diciendo cuál es el mensaje, cuál es la explicación de por qué hacemos ese commit. Bueno, pues hay una regla más o menos que podéis seguir y es que si en un commit tienes que poner, primero, si no sabes exactamente lo que has hecho, malo, has hecho demasiadas cosas. Y si pones commit, he hecho esto y esto, pues eso significa que tenías que haber hecho 3 commits. Las uniones con la i normalmente indican que tenías que haber hecho más commits. Entonces, es muy importante, por favor, que para hacer esta práctica vayáis haciendo commits de forma regular. Una vez que tengáis todo el trabajo hecho, lo iréis documentando. Aquí os dice la documentación que tenéis que meter: nombre, apellido, dirección de correo electrónico y una foto vuestra para que sepamos quién es, la URL del tablero creado y una serie de capturas de pantalla. Por favor, miradlo bien porque os vamos a ir pidiendo cosas a lo largo de las prácticas y tenéis que saber lo que os pedimos. ¿Vale? Entonces, cómo se hace esto? Bueno, pues aquí tenéis una pequeña documentación de cómo podríamos convertir. Bueno, está hecho para Linux, es bastante fácil hacerlo también para Windows, pero ya sabéis que a mí personalmente me gusta mucho Linux y no creo que es una forma correcta de trabajar. Así que aquí tenéis algunas instrucciones para poder crear un repositorio local de Git. Las vamos a ir siguiendo poco a poco. Me voy a meter en un directorio. Voy a crear mi directorio. Voy a llamar Dagil1, por ejemplo. Bueno, ahora mismo eso es un directorio normal y corriente. Lo voy a convertir en un repositorio Git. Como veis, lo único que tengo que hacer es git init -b main. Eso significa que inicializo el repositorio y la rama principal va a ser la rama main. Antiguamente las ramas se llamaban master. Bueno, todavía se pueden llamar master,
pero GitHub decidió cambiar a la rama main, llamarle main a la principal, y la verdad es que un poco todos los demás siguen esa misma tónica. Muy bien, a partir de aquí, bueno, la siguiente línea lo que hace es crear un git ignore vacío. Es posible que para esta práctica no haga falta el git ignore, pero para las demás sí va a hacer falta. Y lo siguiente es crear el readme, que también yo lo voy a crear vacío. Normalmente se pone en mayúsculas, así que yo aconsejo que lo hagáis así. Muy bien, a partir de este momento, pues bueno, también podéis haberlo creado aquí, ¿de acuerdo? Con el Visual Studio Code. Entonces, vamos a buscar en TMP, vamos a buscar de ágil 1 y aquí también podríamos haber creado el fichero readme, ¿de acuerdo? Que como veis está vacío. Bueno, pues aquí en el fichero readme, ahora lo veis mejor, pues aquí en el fichero readme es donde vais a poder meter donde debéis meter, perdón, toda la documentación que vamos a utilizar para esta práctica. En realidad, todo lo que se hace con Git también se puede hacer con Visual Studio Code. Si os dais cuenta desde aquí, podéis crear nuevas ramas, podéis hacer merge, podéis hacer todo lo que os dé la gana. Si controláis bien esta parte, pues estupendo. Si no, lo podéis hacer directamente desde la consola, sin ningún problema. Muy bien, pues esto es lo que nosotros queremos. Queremos aquí añadir información. Toda la información que hemos ido diciendo, ¿vale? También las imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, una vez que he metido mi información, pues lo que os pedimos es para iros acostumbrando, ¿vale? A ir haciendo la información, a ir haciendo, perdón, el proyecto poco a poco para que no hagáis un commit final donde está todo, que no es la forma de trabajar. Y que entendemos que esta práctica es tan simple que dice uno, bueno, pues es que lo puedo escribir todo y ya está, y hacer el commit. Pero queremos que hagáis las cosas bien, como se hace, haciendo el proceso, porque nosotros vamos a vigilar ese proceso, lo vamos a evaluar, ¿vale? Entonces, añado la información, pues hago mi primer commit, git add readme, ¿vale? Y hago el git commit, ¿veis? Esa es la idea. ¿Podría haber seguido metiendo información? Sí, pero lo voy haciendo poco a poco. No he puesto Víctor y he hecho un commit, luego Rivas y he hecho otro commit, sino que cuando he terminado la primera tarea, pues he hecho el commit. Insisto, no hay que hacer push, no hay que hacer absolutamente nada. ¿Es el momento de fusionar con las ramas release? Pues yo creo que no, sinceramente. Hombre, si no tuviera más tiempo y tuviera que entregarlo, pues sí, ya fusionaría con las ramas release, comprimiría y mandaría lo que tengo. Pero como todavía me queda tiempo, voy a seguir haciendo más cosas. Y cuando las tenga hechas, entonces fusiono con las ramas release. O no, o si queréis, podéis crear las ramas release, perdón, ¿de acuerdo? Podéis crear las ramas release y aunque no esté todo el trabajo terminado, pues podéis fusionarla. Cambio a la rama release. Estoy ahora mismo en la rama main, pues cambio a la release. Perdón, ¿ves? Hago el merge, ¿vale? Dice que ya está actualizado porque he creado la rama release desde la main tal y como estaba. ¿m? Pero si hubiera cosas en la main que todavía no están en la release, pues ahí habría hecho la fusión. Y personalmente creo que es muy interesante que las release que hagamos, los incrementos que hagamos, lo que ya ofrecemos a la gente para que lo utilice, pues que esté etiquetado. Entonces podría hacer una etiqueta como esta, yo la llamaría la 0.1 -m
información, primera versión, con la info del autor. Insisto, ¿de acuerdo? No hay que estar continuamente haciendo merge entre la rama main y la rama release, porque la rama release es lo que vamos a entregar. Para esta práctica, seguramente haber terminado todas las tareas sería el momento de hacer la fusión con la rama release. Pero bueno, cuando uno está trabajando, tiene que hacer un montón de funcionalidades, terminas una funcionalidad, compruebas que ya funciona, hombre, pues por si no me da tiempo a más, la paso a la rama release. Pensad que en la rama release está lo que nosotros vamos a evaluar. Lo que esté ahí es lo que podemos evaluar. ¿De acuerdo? Y una cosa muy importante, fijaos que ahora estoy en la rama release, porque acabo de hacer la fusión. Por favor, volveos a la main para seguir trabajando. Nunca se trabaja en la release, nunca se modifica en la release. Siempre en la main o en otras que luego se fusionan con la main y de la main siempre a la release. ¿Vale? Esto es muy importante, ¿eh? Por favor. No pasa nada si al principio os equivocáis, suele pasar, pero tenéis que saber que no es la forma correcta de hacerlo. Entonces ya hemos hecho Trello, ya hemos visto cómo se utiliza como un repositorio, pasa de ser, perdón, un directorio pasa de ser un directorio a un repositorio. Para comprimirlo es tan simple como abrir vuestra ventana del navegador, en mi caso el, el Finder, ¿de acuerdo? Aquí está el directorio, pues tan simple como comprimirlo. Comprimir en un fichero zip y hasta tenéis que comprimir todo lo que hay dentro. Ya sabéis que Git guarda una serie de directorios ocultos, el punto .git, pero es que es precisamente el que más nos hace falta, porque ahí es donde está toda la información que nosotros necesitamos para evaluar cuál ha sido el desarrollo de la práctica. Y finalmente, pues deciros que el formato que queremos en la documentación, como vais a tener que meter imágenes, vais a tener que meter enlaces, etcétera, etcétera, pues es un formato que se utiliza muchísimo en los repositorios de Git, que se llama el formato Markdown, que lo tenéis aquí. Si alguien no tiene ni idea de Markdown, pues no pasa ni un pimiento, ¿de acuerdo? Porque aquí os dejamos un ejemplillo. Os aconsejo que instaléis en Visual Studio Code alguno de los plugins que sirve para que cuando estás visualizando un fichero Markdown, ¿veis? Este fichero Markdown se está viendo en formato de texto. Si yo le doy aquí, a ver si me sale, Vistorcillo. Aquí, perdón. Puedo ver cómo va a ir quedando. De forma que si pongo esta parte como un titular, un H3, pues ya se ve en formato H3. O debería verse en formato H3. Upa. Bueno, pues no sé por qué no se ve en formato H3. Las cosas del directo. ¿Veis? Eso sí se ve en cursiva. Pues no sé por qué esto no se ve en grande. Pero debería verse en grande y normalmente no hay problema en que se vea en grande. Ahora sí le ha gustado. Ahora sí. ¿Vale? Bueno, se le ha ido la pinza. También tiene derecho de vez en cuando a que se le vaya la pinza. Si estáis utilizando Visual Studio Code, aseguraos siempre aquí abajo donde pone main que estáis trabajando en la rama correcta, ¿eh? Esa es la mejor forma de asegurarse que estáis trabajando en la rama correcta. Entonces, si queréis, podéis utilizar un poco esta plantilla, que es simplemente una plantilla que os explica un poquito cómo funciona Markdown. Entonces, bueno, pues yo me la voy a copiar y me la voy a pegar, simplemente para que veáis cómo funciona. Entonces, estos son cabeceras, como podéis ver, se pueden incluir, en realidad afecta todo lo que, prácticamente todo lo que acepta HTML, casi todo, muchas de las cosas que acepta HTML.
Pero no hace falta, por ejemplo, mirad, para hacer una lista, ¿veis? No hace falta poner UL, ni hace falta poner li, simplemente con que le pongáis un guión o un asterisco es suficiente. Igual para negrita o para cursiva. De esta forma se puede meter una imagen, aunque también podéis utilizar el IMG si queréis meter una imagen. Pero bueno, que hay formas de hacerla más adecuada. Y lo último, igual con los enlaces, ¿eh? Podéis meter un enlace con un sitio donde pinchar, pero también podéis poner un Ahref, ¿vale? Me ha faltado unas comillas. Normalmente, si solo pones la URL, pues lo convierte él solo en un enlace. La propia URL se convierte en un enlace. Bueno, esto sería el resumen de lo que tenéis que hacer. Tenéis que abrir cuenta en Trello, tenéis que crear tarjetas, tenéis que ir haciendo a la vez el movimiento de las tarjetas de un sitio a otro y la documentación. Eso es lo que queremos. Y no olvidéis de que queremos evaluar todo lo que haya en la tarjeta, en la rama release. Eso es lo realmente importante. Si tenéis cualquier duda, por favor, pues vais preguntando a los profesores de las prácticas que nosotros vamos echando la mano sin ningún problema. Eso es todo.